Buenas tardes, vamos a iniciar hoy otro vídeo de comentario de este libro que tengo aquí a mis espaldas, Libertad o Tiranía, y en él hoy nos vamos a adentrar en el año de 1935 y analizar cómo estaba la situación en Churchill y en Hitler, comenzando hoy por Churchill. Pues bien, ese año de 1935 comienza con la elaboración de un libro blanco por parte del gobierno británico donde se pone claramente de manifiesto todo lo que Churchill estaba diciendo hasta ese momento. Es decir, se puso claramente de manifiesto el atraso que tenía Inglaterra en materia de fuerza aérea, fuerza que era fundamental para una hipotética o futura guerra. Pues bien, en ese libro se decía que Alemania estaba construyendo aviones al orden de 150 aviones por mes, por cada año, y que tenía en ese momento una fuerza aérea que era prácticamente igual a la que tenía Inglaterra, en contra de lo que el gobierno británico había dicho, que al final de ese año de 1935 estaría ya un 50% por encima de Alemania. Bueno, pues no era cierto. Lo cierto era lo contrario, estaban prácticamente igualados y además con la perspectiva de que muy pronto, quizá al terminar ese año o al año siguiente, la fuerza aérea alemana fuera 2 veces o 3 mayor que la fuerza británica aérea. Eso, que lo había estado denunciando Churchill durante mucho tiempo, ponía de manifiesto lo que él había dicho, que Inglaterra estaba totalmente desprotegida y que estaba desprotegida por aire y que incluso Londres o algunas de las ciudades más importantes podrían sufrir catástrofes en cualquier momento en que se estallase una guerra. Bien, esa situación hizo que incluso desde la prensa se llegó a pedir perdón públicamente a Churchill por haber desatendido sus consejos durante todos esos años pasados. Llevaba 4 o 5 años ya pregonando esa situación y nadie le había hecho caso. El gobierno británico no le quedó más remedio que hacerle caso. Bien, en esas se produjo también la dimisión del primer ministro MacDonald. El gobierno británico estaba en aquellos momentos constituido por una coalición entre conservadores y liberales, entre conservadores y laboristas. Los liberales eran minoritarios. Pero a pesar de que eran mayoría los conservadores, estaba presidido por un laborista porque así se había quedado. Pues bien, por razones de salud, el primer ministro dimitió y entonces se quedó en que ya que el partido mayoritario era el conservador, fuera el primer ministro el del partido conservador, pero manteniendo la coalición tal como estaba. En ese cambio de primer ministro y dadas las buenas relaciones que en aquel momento ya tenía o parecía tener Churchill con Baldwin, estaba esperando que le nombrase miembro del gobierno y entrar en el gobierno. Llevaba ya Churchill más de 5 años sin estar en el gobierno, lo ansiaba profundamente y pensó que esa era una buena situación para entrar y estaba confiado en que Baldwin le nombraría ministro de algo. Pues bien, esperó en balde porque pasaron los días y Baldwin no le nombró un gobierno y todos en el entorno de Baldwin estaban muy contentos de que no estuviera Churchill en el gobierno. De nuevo, una profunda frustración para Churchill. Y en eso pues se produjo ya un cambio de gobierno, no solamente un cambio de gobierno porque apareció el nuevo primer ministro, sino también que con el correr de los meses se convocaron nuevas elecciones. Nuevas elecciones que fueron un paseo, por así decir, militar para los conservadores, que tuvieron una mayoría abrumadora de más de 400 escaños frente a 150 de los laboristas, pero a pesar de eso, porque se había pactado así anteriormente, a pesar de eso se formó otro gobierno de coalición, ahora ya sí, presidido con fuerza mayoritaria por Baldwin, y en ese momento volvió otra vez Churchill a intentar ser primer ministro. Le daba para ello ilusión el que había tenido muy buena relación con el primer ministro durante la campaña, incluso había colaborado con él en muchos mítines, pero llegado el momento de constitución del gobierno, no hubo forma. Baldwin y su gente no quería verle en el gobierno, le querían ver alejado. Era una personalidad que les molestaba profundamente y a pesar de la simpatía personal le alejaron y volvió a haber otra situación de frustración en que no volvía a estar en el gobierno. Ante esa situación, pues Churchill hizo lo que hacía casi siempre cuando estaba en esa situación, se puso a escribir por gusto y también para ganarse la vida. Y además organizó un viaje a Barcelona, luego a Palma de Mallorca y luego se marchó desde Palma de Mallorca a Marrakech a escribir y a pintar a la luz de África. Y así terminaba ese año de 1935 para Churchill. Bien, veamos cómo estaba Hitler en aquel momento. Y la forma de explicar cómo pasó Hitler lo sustancial de ese año de 1935, de cara por supuesto a este libro, yo lo he comentado y lo voy a comentar ahora también
en torno a la relación que tenía con esas dos mujeres británicas, las dos hermanas Mitford, Diana y Unity, que dan un pie muy jugoso para explicar lo que pensaba Hitler y sobre todo las relaciones que tuvo con ellas y cómo eso podía influir en el gobierno británico. Y es lo siguiente. Ya comentábamos en días pasados que Unity, la hermana menor de Diana, estaba empeñada en conocer a Hitler y que incluso hizo el ademán de, en un restaurante donde solía comer Hitler siempre, y ella también estaba, tirar un libro para que se fijase en ella, y Hitler se fijó. Se fijó, pero no pasó la cosa de ahí. Comentábamos eso, creo, el día pasado. Pues bien, otro de los días también, cuando estaba Hitler allí comiendo, que estaba también comiendo ella, porque iba prácticamente a comer todos los días para hacerse la encontradiza con el propio Hitler, Hitler le dijo a uno de sus ayudantes que quería que esa mujer llegase hasta su mesa pues, para charlar con ella. Unity se llenó de alegría cuando se presentaron ante ella y le dijeron que Hitler quería verla, se acercó a su mesa, Hitler se levantó, la atendió con todo tipo de versallismo, le besó la mano, la sentó y estuvieron durante media hora hablando. Y le habló por de todo lo que se le ocurría. Le habló de cine, le habló de música, le habló también el atractivo que tenía para él Inglaterra y que le gustaría mucho poder ir a Londres algún día, aunque pensó que eso era muy complicado en esos momentos, y estuvo con ella charlando durante media hora y ella estaba totalmente embelesada. Y al final de esa media hora, cuando se despidieron, ella pidió que le firmara un autógrafo, se lo firmó en una foto que le trajeron enseguida, y nada más salir de ahí, Unity llamó a su hermana Diana para decirle que viniese a Múnich porque podía presentarle al Führer. Diana arregló todo, fue a Múnich y ciertamente cuando llegó allí, también en otro día fueron a comer en ese mismo sitio y volvieron a encontrarse con él y entonces Hitler volvió a llamar a las dos y se sentaron de nuevo y empezaron a hablar. Fundamentalmente habló ese día con Diana porque era la novedad y realmente Hitler quedó impresionado por Diana. Era realmente también muy guapa, pero además tenía una contextura y una forma de ser de mujer mucho más que su hermana, que era quizá un tanto infantil. Quedó prendado de Diana. Y también Diana quedó entusiasmada y muy afectada por Hitler, no en lo físico, pero sí en lo psicológico, porque vio que era un personaje completamente distinto a lo que ella pensaba. Bien, así las cosas, ese día, ese año, el año del partido, Unity y Diana decidieron ir otra vez a Alemania, pero esta vez ya no fueron por su cuenta, ni siquiera invitados como otras veces por Hasta Engel, fueron invitadas por el propio Hitler, que las trató como si fueran unas auténticas embajadores británicas. Las llevó a todos los sitios, le puso los primeros planos, las primeras sitios en los espectáculos y estuvo con ella en todo momento. Y hasta el punto que cuando ya se marchaban para Múnich, regresaban de Nuremberg a Múnich, se ofreció a llevarlas en su propio coche. Y narro, porque yo creo que es una figura sumamente gráfica, el espectáculo de ese viaje en un coche descapotable, en un Mercedes descapotable, seguido por otro Mercedes con el equipaje y los escoltas. Narro ese viaje porque me parece que es muy significativo de cómo se puede ver la psicología y el pensamiento de Hitler en ese momento. Rodeado de las dos mujeres, sentado en el asiento de atrás con las dos mujeres, una a cada lado, y con el coche descapotable, iba Hitler por esos pueblos llegando camino de Múnich y les iba contando lo que pensaba sobre la vida británica. Y les dijo con toda claridad que admiraba a los ingleses y que admiraba a los ingleses porque era un pueblo que sabía mandar y que tenían orgullo porque el orgullo lo da aquel que sabe mandar. Y los ingleses sabían mandar y eran un ejemplo para él en cuanto a esa forma de mandar. Y por otra parte les dijo también una frase muy concreta y que nada le agradaría más que llegar a un pacto permanente con su grandioso país, con Inglaterra. Y lo dijo porque sabía Hitler que esa frase antes de una semana estaría sobre la mesa del gobierno británico y quería que así fuera. Bien, pues en ese viaje también pararon en un pequeño pueblecito a comer, con la sorpresa de todo el séquito de Hitler, porque comieron a solas con él. Y era un pueblecito donde les contó que era un pueblo que había tenido una misión importantísima en la vida alemana. Es el pueblo en el que le nombraron a él consejero de Agricultura para que le pudiese nacionalizar alemán y poderse presentar a las elecciones y poder hacer todo lo que había hecho. Pues bien, en esa comida hablaban también de todo, de música, de pintura, les contaba su expresión sobre cómo era la cultura alemana, los déficits que a su juicio tenía la cultura británica y les habló con todo el entusiasmo otra vez más de la pasión que él tenía por el pueblo británico. Y luego al final les dejó ya y él, cuando estaban cerca les invitó también a los festivales de Bayreuth y cuando estaba cerca de Bayreuth les dejó, él se marchó
a Bayreuth porque tenía allí un compromiso y ellas llegaron hasta Múnich. Hasta Múnich tan entusiasmada que rápidamente contaron a su familia y contaron en Inglaterra todo lo que Churchill quería que allí fueran. Bueno, pues he contado esto porque es muy revelador de esa forma que tenía Hitler de admirar a Inglaterra, con la que estuvo intentando hacer pactos, porque lo que le dijo a esas mujeres era cierto y que no lo consiguió, y que fue una de las causas también de toda la desazón que tuvo con ese país y que terminó por motivar esa guerra que se produciría unos años después. Pues con esto termina el año 1935, con un Churchill de nuevo triste porque no haya conseguido ser ministro y Hitler pletórico, habiendo conocido a esas dos mujeres con las que tuvo un trato de amistad muy profunda y muy conciliante para todos los intereses de la relación entre Alemania y Inglaterra. Continuaremos con el año 1936 y hasta entonces, hoy nos despedimos. Buenas tardes y muchas gracias.